Buen día, el tema de hoy que vamos a tocar va a ser tecnología de pigmentos metálicos Silver Dollar de alto desempeño. Para esto vamos a tocar el punto de qué es un pigmento metálico, tipos de pigmento metálico, propiedades de los pigmentos metálicos Silver Dollar y sus características, aplicaciones, recomendaciones de uso, manejo y almacenamiento. Para el primero, ¿qué es un pigmento metálico? Son hojuelas laminares de aleaciones de metales de alta pureza. Las purezas que manejamos son mínimo 99.9% y se obtienen mediante un proceso de molienda y separación granulométrica que nos confiere o que transfiere las características para las hojuelas de opacidad, brillo, blancura, chispa y demás. ¿Qué tipos de pigmentos metálicos con los que contamos? Sería en tonalidades oro y tonalidades plata, también tonalidades cobre. En el caso de los tonos oro, son hojuelas tipo flake, que son hojuelas irregulares. Y en el caso de las hojuelas de tono plata, son de tecnología flake, silver dollar y BMP. Dentro de las propiedades generales de los pigmentos metálicos encontramos la distribución de partículas. Aquí vamos a tomar en consideración que el D50 es el tamaño nominal o el tamaño general de nuestra muestra, de nuestras partículas. El D50 sería el tamaño, en este ejemplo, sería el tamaño de una distribución flake, de una distribución silver dollar y una mezcla de ambas. Estas tres campanas gaussianas tienen el mismo tamaño de partícula de 50, pero si podemos observar el de 10, que sería el tamaño más pequeño dentro de esta distribución, se encuentra a la izquierda y el de 90 se encuentra a la derecha, que serían nuestros tamaños más grandes. En el caso de las hojuelas flake, tienen una distribución muy amplia, donde el de 10 y el de 90 hacen una curva muy ancha. En el caso de las hojuelas Silver Dollar, son hojuelas que tienen una curva de distribución o una campana gaussiana mucho más cerrada. Y la mezcla nos da la mezcla de las dos propiedades, tanto de los Silver Dollar como los Flake, en tanto cubriente como blancura. En el caso del brillo, el brillo es una propiedad de los pigmentos metálicos donde mezcla dos fenómenos. El primero es la reflexión especular. ¿A qué se refiere este fenómeno? Que la incidencia de un haz de luz va a ser reflejado exactamente en el mismo ángulo de incidencia, donde vemos un buen brillo en algunas superficies. Después tenemos la reflexión difusa. Esto es cuando el mismo haz de luz, en vez de reflejarse en una dirección, refleja en diferentes direcciones y la suma de las dos propiedades nos da un efecto metálico donde el haz de luz se refleja en diferentes direcciones, pero en un ángulo opuesto al incidente. Este nos da el efecto de brillo. Después tenemos el color. En cuanto a los tonos oro, tenemos en tono oro rico, oro rico pálido y cobre. También tenemos en otros colores dentro de la variante del cobre que serían tono mandarina, rojo fuego, lavanda. Y también estos colores se obtienen a partir de aleaciones de cobre con zinc en diferentes proporciones. Otra propiedad general de los pigmentos metálicos es la tersura. La tersura es la apariencia que nos da la finura de un pigmento. Básicamente es la apariencia que dan los pigmentos más finos, nos dan una apariencia de más tersura. Un pigmento más grueso nos da una apariencia de tener rugosidad en la superficie. Otra propiedad general es la opacidad. Básicamente es la propiedad de los pigmentos metálicos de permitir o no el paso de la luz a través de un sustrato, que lo podemos traducir en un poder cubriente. Las hojuelas metálicas gruesas tienen menor poder cubriente o menor opacidad que las hojuelas finas. Las hojuelas finas permiten menos o en menor grado el paso de luz a través del sustrato. Otra de las propiedades generales que comparten tanto los pigmentos de tono oro como algunos pigmentos de tono plata o de aluminio sería la propiedad del leafing. El leafing es la propiedad de las hojuelas de poder flotar arriba del vehículo de formulación y nos dan un efecto cromo en el caso de los plata y porque al tener las hojuelas
Una flotación sobre el vehículo permite tener una orientación, la cual nos permite dar un efecto de lisura, y las hojuelas metálicas, al estar en la superficie, permiten hacer la reflexión de la luz dando este efecto. Otra de las propiedades que también comparten estos pigmentos es que el leafing no tiene una resistencia al rayado. Al no tener una resistencia al rayado, pues no pueden ser colocados en superficies donde puedan estar en contacto con fricción o que van a sufrir un desgaste, porque el pigmento sufría un desgaste. Y tenemos también la propiedad no leafing. La propiedad no leafing de los pigmentos, en este caso, aluminio, permite que el material se encuentre dentro del vehículo, confiriéndole la propiedad de resistencia al rayado. Y esto nos da, este tipo de pigmentos nos dan un efecto de chispa, destello y blancura. Ahora hablaremos un poco de los pigmentos metálicos Silver Dollar y sus características. Hablamos sobre las características generales de los pigmentos metálicos. Ahora nos centraremos en la tecnología de las hojuelas Silver Dollar. Aquí tenemos una imagen de las hojuelas Flake a la izquierda y a la derecha tenemos las hojuelas Silver Dollar. La diferencia es visible. Vemos que las hojuelas Flake son irregulares en los bordes, también en la superficie. Esto les da una característica de color un poco más oscuro, aunque tienen mejor poder cubriente. En el caso de las hojuelas Silver Dollar, estas se pueden, bueno, se puede apreciar su superficie mucho más lisa, bordes mucho más definidos, los cuales le confieren la propiedad de blancura al material. También el espesor va muy relacionado a las tecnologías Silver Dollar. Tenemos hojuelas Silver Dollar regulares que tienen 0.2 micras de espesor, los cuales le permite un buen acomodo entre hojuela y hojuela, lo cual le da un buen poder cubriente, pero también le da una mejor reflexión de la luz incidente. Y tenemos también hojuelas Silver Dollar de menor espesor, que es 0.02 micras. Esta disminución en el espesor de las hojuelas permite un mejor acomodo que las hojuelas silverdolas regulares. Las de menor espesor, al ser más delgadas, permiten su acomodo de mejor forma, incrementando así el efecto de reflexión de luz, lo cual le da un incremento en la tersura del material y de la reflexión. Aquí podemos ver un ejemplo del tamaño de las hojuelas y el acomodo. Entre más grande sea la hojuela, el acomodo entre partículas va a ser diferente y va a haber irregularidades entre hojuela y hojuela, disminuyendo la reflexión de la luz. En color rojo están el haz de luz incidente y en azul el haz de luz reflejado. Entre más irregularidades existen en el acomodo de las hojuelas, mayor menor reflexión regular va a haber de luz, lo cual nos va a dar efectos menos blancos, efectos menos chispeantes, efectos menos limpios o tersos. Y si se tiene un acomodo mejor, vamos a incrementar estas propiedades. La blancura va muy de la mano de las hojuelas dólar. Al tener una hojuela regular en los bordes y en la superficie, la incidencia de la luz va a ser mucho más regular. Entonces nos va a dar un efecto de blancura. El material Silver Dollar es un material pulido, el cual nos da una buena reflexión, lo cual nos da ese efecto de blancura del material, y una de las aplicaciones es para repintado automotriz. Otro de los efectos que podemos ver es el destello en las hojuelas ciberdola. Aquí se aprovecha la propiedad del tamaño de la hojuela, lo cual nos da un efecto glitter al tener un tamaño grande. La reflexión es buena, pero al tener una hojuela grande nos da ese efecto de chispa dentro del material. Podemos ver cómo las hojuelas Silver Dollar dan ese efecto en la incidencia de luz, lo cual nos da ese efecto chispeante dentro de una aplicación. Aquí la aplicación puede ser para plásticos o puede ser para serigrafía, donde se buscan este tipo de efectos. Otra de las características de las hojuelas Dollar o aluminio en general es la reflectividad. La alta reflectividad de las hojuelas de aluminio nos permite poder reflejar el 75% de la luz o de los haces de luz incidentes,
y de la cual el 75% es radiación infrarroja, que podemos traducirla en calor. Los recubrimientos de aluminio que se colocan en techos nos permiten reflejar la mayoría de la energía solar, lo cual se puede traducir en un menor calentamiento de los techos donde son aplicados este tipo de materiales, en comparación con el asfalto negro, el cual es de muy baja reflectividad, lo que hace que absorba mucha radiación infrarroja, o sea, se calienta en superficies. Ahora tocaremos un poco las aplicaciones de este tipo de hojuelas. Principalmente nos vamos a enfocar a las características. Aquí hablamos un poco sobre la reflectividad. La reflectividad se aprovecha en aplicaciones como impermeabilizantes o cool roofs, los cuales son este tipo de hojuelas, las que se necesitan para este tipo de tecnologías, son hojuelas de tamaño grande. En este caso estamos hablando de hojuelas de la línea CIO, el cual son hojuelas de aluminio recubiertas de dióxido de silicio, y tenemos en este caso hojuelas grandes como son el CIO-D 6000, CIO-D 5500, CIO-D 4400, CIO-D 4000, los cuales son hojuelas que tienen resistencia química a formulaciones base agua o formulaciones base solvente con tamaños grandes, lo cual permite incrementar la reflectividad de este tipo de materiales. Ahora, otra propiedad es el destello. En el destello se aprovecha este efecto glitter que nos dan las hojuelas dólar grandes, de tamaño grande, como son el CIO de 6000, CIO de 5500, el ALUD de 1054 o el ALUD de 1060 PR. Este tipo de efectos se aplica principalmente en serigrafía, en plásticos, pintura en polvo, donde quieren el efecto de chispa del material. Otra propiedad es la blancura o tersura. Para esto se utilizan hojuelas dólar de menor espesor, que nosotros la vamos a identificar dentro de la línea ALU. Después viene la letra D de dólar y viene acompañado de los tres primeros números, que es 100. Esos números nos indican que es una hojuela dólar de menor espesor, lo cual nos permite tener un mejor alineación en cada una de las hojuelas, permitiendo una mayor blancura y tersura. Y este tipo de hojuelas se aplica a repintado automotriz o tintas. Vamos a tocar ahora un poco de las recomendaciones de uso para el manejo de este tipo de materiales. Es aterrizar los equipos de mezclado. La incorporación de los pigmentos debe hacerse hasta el último. Se recomienda hacer una mezcla del pigmento con el sistema a muy bajas velocidades, eso para no hacer una ruptura de las hojuelas, no desgastarlas, no maltratarlas y conservar los efectos deseados. También es necesario llevar a cabo una buena dispersión de los pigmentos metálicos para poder conservar sus propiedades, y también se recomienda el uso mínimo de cargas dentro de las formulaciones para poder evitar restar los efectos metálicos de los materiales y conservar tanto blancura, chispa, destello y demás. Y por último, tocaremos el tema de manejo y almacenamiento. En este caso, evitar la formación de nubes de polvo. Tenemos que tener todos los equipos anclados a tierra. Está prohibido el uso de fuentes de ignición en el área productiva. Evitar el contacto con sustancias oxidantes o con agua, y se deben manejar los productos con cucharones y palas antichispa, preferentemente de aluminio o latón. No olvidar la protección personal, que sería protección respiratoria para manos, cuerpo y ojos. Aterrizar todos los contenedores como tambores o cubetas y mantener todos los productos cerrados en sus tambores y cubetas después de haber sido usado. Esto es para mantener las propiedades de dispersión de los materiales y conservar sus propiedades. Y sería todo. Agradezco mucho su tiempo y muchas gracias por estar con nosotros.